Hoy hablaremos del espectro del haz de rayos X. Quédate con nosotras. El espectro del haz de radiación es el número relativo de fotones de rayos X emitidos en función de la energía de dichos fotones. En atención a un plano cartesiano, el eje de las X representaría la intensidad y el de las Y la energía de dichos fotones, observando su curva en el punto más alto cuando se da la transición en las capas LK del átomo. De este espectro se conocen dos variantes. La primera es producida por la radiación característica, siendo esta la parte discreta del espectro. Está condicionada a las características del elemento blanco y es cuando un electrón de la capa interna es ionizado por un electrón proyectil, dispersándolo y siendo así este hueco ocupado por otro electrón de una capa más externa, emitiendo un fotón de rayos X. El segundo es conocido como la parte continua del espectro o radiación de frenado. Factores que modifican el espectro de rayos X. La corriente del tubo. Al aumentar el MA, esta modificación producirá 2 veces más fotones de rayos X para todo el rango de energías presentes en el espectro. El tiempo de exposición. El número de fotones de cualquier energía presente en el haz es directamente proporcional al tiempo de exposición. La corriente del tubo y el tiempo se funden en un parámetro denominado carga y se expresa en MAS. El potencial del tubo. El cambio de la tensión afecta la amplitud y la posición del espectro de emisión de rayos X. Al aumentar la tensión, se desplaza el espectro hacia la derecha, es decir, hacia energías más altas de los rayos X. La filtración del haz. El principal efecto de cualquier tipo de filtración es la atenuación de los fotones de rayos X de cualquier energía, pero en mayor proporción los de energías bajas. Entre otros factores tenemos el material del blanco y la forma de rectificación de ondas. El primero de ellos modificará el espectro característico del elemento que produce los rayos X. El segundo está relacionado con la manera con la cual el generador de alta tensión rectifica la onda de tensión. La intensidad del haz de rayos X depende del número de electrones emitidos desde el filamento y se controla a través de la tensión entre los extremos del cátodo. Será afectado por lo que se conoce como kVp, kilovoltaje pico, MAS, miliamperes por segundo, la filtración y la dispersión. El kilovoltaje pico es simplemente la energía cinética que se aplica a los electrones proyectiles que se dirigen al blanco. Es proporcional al cuadrado. Los miliamperios segundos son la intensidad de los rayos X y es directamente proporcional, pues si doblamos la corriente, se duplica el número de electrones que alcanzamos en el blanco y por lo tanto se emite 2 veces más rayos X. Filtración simplemente es reducir la intensidad global del espectro, pero esencialmente va a reducir las energías bajas. Y tenemos la altancia. ¡Genial! Continúa con nosotros para que sigas aprendiendo del espectro del haz de rayos X. La calidad de los rayos X. La capacidad de penetración de un haz de rayos X se denomina calidad de rayos X. La penetración se refiere a la capacidad del haz de rayos X para introducirse en la materia. Los haces de rayos X de alta energía son capaces de penetrar mucho más que los de baja energía. La calidad de un haz de rayos X se caracteriza numéricamente mediante el valor de la capa hemireductora. La capa hemireductora de un haz de rayos X es el grosor del material absorbente necesario para reducir la exposición producida por el haz a la mitad de su valor original. Existen diversos factores que afectan a la calidad del haz de rayos X. La tensión o kVp. Al aumentar la tensión también lo hace la penetración del haz y por tanto la capa hemireductora. Un aumento de la tensión desplaza el espectro de emisión del haz de rayos X hacia la banda de alta energía, lo que incrementa la energía efectiva del haz. Filtración. El principal objetivo de la filtración de un haz de rayos X consiste en eliminar de forma selectiva los rayos de baja energía sin posibilidades de alcanzar la película. La filtración da lugar a un haz de mayor energía efectiva y por tanto de mayor penetración y calidad, pero de menor intensidad, con lo cual se puede concluir que la filtración añadida o inherente produce un aumento a la capa hemireductora. El espectro sobre la calidad de la imagen. La calidad de la imagen se caracteriza a través de diversos factores, como por ejemplo el contraste, la densidad óptica, el detalle de la imagen y la distorsión.
siendo la densidad y el contraste los principalmente afectados por el espectro de rayos X generado por el equipo. La densidad óptica se define como el grado de ennegrecimiento de la película. Su control primario depende de la corriente instantánea, mA/s. Al aumentar esta, aumenta la cantidad de radiación y por tanto el número de rayos X que llegan a la película, lo que produce mayor densidad óptica. Estas imágenes ilustran el efecto de los mA/s sobre la densidad óptica de la imagen. El contraste se define como la diferencia de densidad óptica entre estructuras anatómicas adyacentes. El contraste es el resultado de las diferencias de atenuación del haz de rayos X cuando atraviesa los tejidos corporales. La capacidad de penetración del haz de rayos X primario se controla mediante la tensión de pico, con lo cual esta constituye el principal factor para controlar el contraste. Como consecuencia, el resultado de un aumento de la tensión de pico es una pérdida de contraste. Influencia del espectro sobre la dosis al paciente. Un aumento del pico de kilovoltaje supone un ligero aumento de la dosis al paciente, puesto que la energía promedio de los fotones en el haz es mayor y por lo tanto, estos depositarán más energía en los tejidos del paciente. No obstante, si se aumenta el pico de kilovoltaje, se deben reducir los mA/s de manera considerable. Así, la dosis al paciente disminuirá proporcionalmente con los mA/s. Por otra parte, es necesario que el equipo disponga de una filtración suficiente para que el haz de rayos X no sea demasiado blando, ya que van a contribuir a aumentar la dosis al paciente. Finalmente, hay que tener en cuenta que los mA/s no deben ser demasiado elevados, ya que estos determinan la cantidad de radiación generada y esta es proporcional a la dosis recibida por el paciente.